En el 12º ejemplo de distribuciones continuas de carga, vamos a trabajar con el cascarón cilíndrico para el cual estaremos determinando el campo eléctrico generado a una distancia arbitraria desde uno de sus extremos. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. En esta oportunidad trabajaremos con la parte A de un ejercicio de física para ciencias e ingeniería Serway. La parte B la trabajaremos con profundidad cuando analicemos distribuciones volumétricas de carga. De momento el enunciado nos dice que considere un cilindro con una pared delgada uniformemente cargada con una carga total Q, radio R y longitud L. Determine el campo eléctrico en un punto a una distancia D del lado derecho del cilindro. Bien, entonces dos observaciones importantes. La carga solamente está distribuida en la pared lateral del cilindro, es decir, en los planos que conforman la base no hay carga. Además, el interior del cilindro es espacio vacío. El espesor del cascarón es despreciable, por lo tanto, no se considera la distribución como una volumétrica, sino como una superficial. Ahora bien, el primer paso de la solución será estandarizar los ejes X, Y y Z. Por mi parte, trabajaré el eje X hacia la derecha, el eje Y perpendicular a X, pero saliendo de la pantalla, y el eje Z verticalmente hacia arriba. Esta definición de eje no está escrita en piedra. El X puede ser cualquiera de los tres ejes, o el Z o el Y. Lo importante es reconocer que hay tres dimensiones. Por otra parte, se nos solicita un punto a la derecha de la distribución. Sin embargo, los resultados que vamos a obtener son aplicables para el caso de un punto con respecto a una distancia a la izquierda, o bien si el cilindro está orientado en posición vertical en una u otra perspectiva, o bien si el cilindro está en un ángulo oblicuo. La expresión que se obtendrá a un punto a una distancia desde sus extremos será la misma que obtendremos para el caso que vamos a trabajar. Por lo tanto, sin importar cómo hayan dibujado su distribución, la expresión que obtendremos en nuestro caso será válida en todos los escenarios. Dicho esto, el segundo paso de la solución será establecer nuestro diferencial de carga. Como la distribución es bidimensional, asimismo el diferencial de carga tendrá dos magnitudes de dimensión. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar un anillo, el cual también representa una porción del cascarón cilíndrico. La característica de este diferencial de área es que tendrá una altura o longitud diferencial de X, es decir, infinitesimalmente pequeña. Además, con respecto a nuestro origen de coordenadas, se ubica a una distancia arbitraria X. Ahora, como siguiente paso, vamos a analizar el efecto de este diferencial sobre el punto de interés. Para ello vamos a tomar como punto de partida una región cualquiera del diferencial. A partir de este punto vamos a dibujar líneas de campo que se extienden desde la posición de interés hasta el diferencial. Así que sabemos que esta partícula del anillo diferencial, ya que está en una distribución con carga positiva, va a describir un vector de campo saliente con respecto al diferencial hasta el punto de interés. Así que si nosotros estábamos considerando una carga diferencial 1 en esta posición del anillo, el campo eléctrico que se está generando también es diferencial y corresponde al primer aporte. Y esta cantidad a su vez es tridimensional. Por lo tanto, es necesario sustituir esta representación vectorial de magnitud y dirección por tres componentes rectangulares. Entonces veamos que por la posición de este diferencial de carga 1, el campo eléctrico 1 tiene componente X positiva, componente Z también positiva y componente Y negativa. Así que eliminamos el vector y lo sustituimos por las tres componentes. De esta forma tendremos una componente 1 en X, una componente 1 en Y y una componente 1 en Z. Ahora, en busca de simetrías, vamos a analizar una posición a 180 grados con respecto a nuestra primera partícula diferencial. Así que considerando esta posición
posición a 180 grados del primer diferencial se establece otra segunda partícula diferencial de Q2 y ejecutamos el mismo proceso. Primero trazamos las líneas de campo desde el diferencial hasta la posición de interés. Con ello se describirá un vector de campo eléctrico 2. Esta magnitud tridimensional se sustituye por sus tres componentes. Vean que para el caso de este vector tiene componente Z negativa, componente X positiva y componente Y también positiva. Entonces trazamos las componentes. Vamos a tener un campo eléctrico diferencial 2 en Z, el 2 en y en el eje X más bien suma a la componente que ya teníamos. Y en esta etapa es más que evidente por qué he considerado dos posiciones del diferencial. Noten que si cada una de estas dos partículas tienen la misma carga, la misma geometría y están a la misma distancia con respecto al punto de interés, van a producir un campo eléctrico que tiene la misma magnitud, pero con la particularidad que generarán componentes Y Z en dirección contraria y con la misma magnitud, por lo tanto se podrán cancelar. Mientras que en el eje X sí se está generando un campo neto debido al aporte de todos los diferenciales que se pueden extraer. Así que a nivel formal, si nuestro vector de campo eléctrico era una cantidad tridimensional, se va a cumplir que la sumatoria de todas las componentes perpendiculares al eje X será 0, es decir, la suma de componentes Y y la suma de componentes Z. Por lo tanto, nuestro análisis se va a centrar en determinar la componente X para el cascarón cilíndrico. Y ya para esa etapa basta con que analicemos una sola posición de nuestro diferencial. Para iniciar con esta etapa vamos a considerar el triángulo que se forma entre el origen, la posición del diferencial de carga y el centro del anillo diferencial. Así que vamos a obtener un triángulo rectángulo. El ángulo de 90 se encuentra entre estos dos catetos. Entonces vean que este triángulo puede ser proyectado en el espacio plano y va a tener como catetos una distancia X acá dentro del cilindro. Este otro cateto corresponde al radio del cilindro, así que es R mayúscula. Y la hipotenusa, que es coincidente con las líneas de campo, lo vamos a denominar R minúscula y definiremos este ángulo como θ. La importancia de este triángulo es que se puede relacionar la componente X del campo. Noten que el vector producido por este diferencial de carga se mueve a lo largo de la hipotenusa del triángulo. Así que esta dimensión representa la magnitud del campo y el cateto adyacente al ángulo θ representa la componente X. Por lo tanto, esta componente va a estar relacionada con el coseno del ángulo de inclinación. Y a su vez, por ley de Coulomb, nosotros sabemos que la magnitud del campo eléctrico diferencial corresponde a la constante de proporcionalidad, el diferencial de carga y la distancia entre el diferencial y el punto de interés. Noten que por la geometría que hemos extraído, la distancia R minúscula corresponde a X a la 2 más R a la 2 en raíz. De modo que R cuadrado es X cuadrado más R cuadrado. Y también podemos describir el coseno en términos geométricos. Vean que sería la componente adyacente dividido entre la hipotenusa. Es decir, nuestro coseno es equivalente a X dividido entre la raíz. Así entonces ya tenemos expresión para el coseno y para el R cuadrado. Nos resta una expresión para el diferencial de carga. Ello lo logramos empleando el concepto de densidad superficial de carga. Nosotros sabemos que a nivel macroscópico, la densidad superficial de carga representa la carga total entre el área en el que está distribuida. Recordemos que para el área lateral de un cilindro tenemos que considerar su longitud y el perímetro de la base, de modo que dicha superficie estaría dada por 2πrl. Por otra parte, a nivel infinitesimalmente pequeño debe cumplirse lo mismo. La densidad superficial de carga
será la magnitud de carga diferencial entre su respectiva área. De este modo, si despejamos el de Q, vamos a obtener sigma de A. Así entonces ahora debemos estimar esta área. Para ello, si magnificamos nuestro diferencial, que es un anillo, el cual también representa un cilindro, el cual posee el lado de X y el perímetro sigue siendo 2πr, ello va a implicar que su área diferencial es equivalente al perímetro multiplicado por el lado, que es de X. Con ello ya podemos sustituir en el diferencial de carga tanto sigma como de A. Así que tendríamos los términos de densidad y los términos de área. Con ello, 2πr representa las mismas variables y se cancela. Y nuestro diferencial de carga resultante corresponde a Q entre L de X. Ya podemos sustituir esta expresión en el diferencial de carga. Es importante comentar que en el solucionario no utilizan L como la longitud del cilindro, sino que utilizan H. Y ahora bien, vean cómo nos quedaría la magnitud del campo. Sería la constante de proporcionalidad por el de Q, el cual posee un Q mayúscula y dx en el numerador. Mientras que en el denominador vamos a obtener r cuadrado, que corresponde a x a la 2 más r a la 2. Y del diferencial de carga teníamos una L en el denominador. De este modo ya podemos redescribir la componente x del campo. Vean que será la magnitud multiplicado por el coseno. Y en este denominador podemos aplicar leyes de potencias. Vean que tendríamos x a la 2 más r a la 2 elevado a la 1/2 por la raíz y por el otro lado elevado a la 1. Entonces para esas cantidades se mantiene la base y se suman los exponentes. 1 más 1/2 es 3/2. Y en el numerador tenemos k, q, x y diferencial de x. De esta forma, esta expresión que hemos extraído representa la componente x que genera un anillo de carga diferencial. Lo siguiente es sumar el aporte de todos los anillos que se pueden extraer de nuestra distribución. Ello lo logramos con el concepto de integral. Así entonces, integrando a ambos lados, vamos a obtener a la izquierda la componente x y a la derecha debemos plantear la integral. Así que debemos definir los límites de integración. Vean que la distribución está en el lado del eje X negativo. Y formalmente este punto acá donde inicia corresponde a la dimensión X igual menos D. Y acá donde termina, esta posición corresponde a menos D menos L. Entonces X está variando en esa región. Menos D hasta, voy a extraer el menos a factor y nos quedaría D más L. Ahora bien, si ustedes verifican en el solucionario, estos límites los consideraron positivos. Ello sucede porque la integral que tenemos es muy bondadosa en ese aspecto. Vamos a obtener como resultado una función que es simétrica. Entonces no importa si evaluamos cantidades negativas o positivas, siempre obtendremos el mismo resultado. Ustedes lo pueden hacer con los límites negativos o positivos. Sin embargo, siempre es importante que conversen con sus profesores acerca de sus preferencias. Yo por mi parte prefiero utilizarlo formalmente negativo para que se cumpla la estandarización de mis ejes. Ahora bien, entonces trabajando con esta integral, voy a iniciar extrayendo las tres constantes. Y para esta integral ya tenemos tabulado el resultado. Recuerden que en la propia bibliografía del Serwi se nos da una tabla de integrales indefinidas. Y justamente la que nos sirve es la última de la lista. Así que vamos a seguir esta formulación. Obtendríamos entonces las tres constantes, la raíz en el denominador de x a la 2 más r a la 2. Y en el numerador simplemente menos 1. Todo ello evaluado desde menos D hasta menos D más L. Voy a utilizar una propiedad de integrales para directamente eliminar este menos. Entonces simplemente copiamos toda la expresión, omitimos el menos y cambiamos el orden de la evaluación. El que era límite superior pasa a ser límite inferior y viceversa con el otro límite.
Así entonces, generando la evaluación, tenemos las constantes, suscribimos un paréntesis y primero evaluamos menos d en el x cuadrado. Así que obtendríamos menos d elevado a la 2 más r cuadrado raíz. Luego evaluamos el límite inferior, lo que sería menos d más l elevado a la 2 más r a la 2, todo en raíz. Y 1 en el numerador. Entonces vean que en esta expresión es más que evidente por qué les dije que podían haber considerado los límites positivos y por qué lo hacen así en el solucionario. Debido a que tenemos las cantidades negativas elevadas al cuadrado, entonces se cancelaría. Así que como expresión final obtenemos las constantes y la raíz de d cuadrado más r cuadrado en este primer denominador. Y en el segundo, d más l elevado a la 2 más r a la 2 raíz. 1 en el numerador. Así entonces, con este desarrollo, a una distancia arbitraria d desde la base del cascarón cilíndrico, vamos a tener un vector que apunta axialmente, el cual estará dado por la expresión calculada. Para nuestro estándar de ejes en dirección y. Noten que como la carga es positiva, el campo apunta saliente en dirección X positiva. Si la carga fuera negativa, la expresión sería la misma, pero en dirección contraria. Es decir, surgiría un negativo adelante. Por otra parte, vean que este término de acá siempre será mayor que el otro término de acá, pues este denominador del segundo término es mayor. Así que con ello tenemos certeza que esta expresión siempre será positiva para cargas positivas. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de distribuciones continuas de carga. Gracias por su atención.